bienvenidas a Charras y Rojas. Buenas, Pachi. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy estoy solo, pero vas a escuchar menos tonterías dichas por mí que las que escuchas en el Congreso seguramente. Demasiadas, sí. Demasiadas. Bueno, vamos a empezar con la primera sección, que en este caso va a ser desnudando a Pachi. No hace falta que te quites la ropa, ¿eh? Menos mal. No estoy para enseñar mucho. ¿Cuántos años tienes? 66. 66. ¿A que no parece? No, hostias. Sí, me conservo bien. Esto, el estrés debe conservar. ¿Dónde naciste y dónde vives? Portugalete, Portugalete. Y con pasos por Madrid. En Madrid sobrevivo en estos tiempos y en Portugalete vivo. Pero vas y vienes todos los días, no. No, todos los A días Madrid. no, pero voy. Depende, generalmente voy luego los domingos por la tarde o los lunes a primera hora de la mañana, llego a Madrid y si no tengo bolos o no tengo algo en Madrid o por ahí, el fin de semana vuelvo a casa. Me han dicho que eres melómano, que te gusta mucho la música. ¿Qué clase de música escuchas? Toda. El otro día me sorprendió cuando se hace esta cosa de que te dice la edad, el Spotify, de lo que has escuchado el año, y Pedro sale ahí, 84 años. Yo lo hice para ver qué me salía y me salió 21 años. Y digo, no puede ser, esto está mal. Porque sí es que es verdad que oigo mucha música moderna, pero me encanta la música de los 70. O sea Bueno, que ¿y cuál es tu grupo favorito? depende del rato. Tú sabes que cada música tiene su momento y cada momento tiene su música y su grupo y su Después canción. de salir de una sesión dura en el Congreso, ¿qué escuchas? Es que hay dos cosas. Mira, una es, puedes usar la música para relajarte. Y ahí tienes un montón de grupos como, por ejemplo, no sé, ahora se me ha ocurrido Marc Almond, un grupo muy relajado y tal. O lo que quieres es caña para quitar la adrenalina. Y depende, ya te digo, depende del momento. Ahora en el coche venía oyendo a los Black Crowes. Bueno, bien. Música erro sureño y así un poco más moderno. ¿Y qué opinas del vino con hielo? No bebo vino. ¿No bebes vino con hielo? No. El vino, sí, el blanco con hielo. Vino blanco de con eso sí hielo. bebo. Porque yo me debí caer en una tinaja de vino tinto de crío, de pequeño, y es que no puedo con el vino tinto, no. Y entonces, como todos mis amigos antes salíamos y poteábamos con cerveza, con zuritos y tal, pero hincha mucho la tripa. Y entonces digo, bueno, voy a intentar lo del vino, y le echo hielo al vino blanco, a ver. ¿Pero y esa atrocidad? Pues no es una atrocidad, mira, esto es como aquel que coge un buen vino tinto y le echa Coca-Cola. Y dice, Pero ¿has entonces jorobado al vino? Y dice, no, es mejor a la Coca-Cola. No, eso es tomar un calimocho de calidad. Pues eso, claro. Pero un vino... Si es que en el fondo a mí me gusta... Un vino fresquito, Ya, ¿para porque- qué le echas hielo? Porque me gusta el aguachirri. En vez del vino. Eso aquí se llama espliega, creo. Venga, no, en los finos lo llaman París. Bueno, ya sí, un vino París. Pero eso no, eso es una teoría con una casa. Bueno. ¿Y qué sueles hacer? ¿Qué hobbies tienes? Aparte de la música, estar con los amigos. Y cuéntanos, ¿con quién te criaste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue la típica de un chaval de Portugalete, de la margen izquierda, que es donde estaban las grandes industrias, las grandes fábricas en los años 60, 70, donde vino gente de toda España a trabajar en esas fábricas y por lo tanto mis vecinos habían venido de Andalucía, de Extremadura, de Castilla y León, de muchas partes. Y era la calle Coscojales, que era mi calle, era una pequeña ONU, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y nos criábamos en la calle, fundamentalmente, mientras, pues, por ejemplo, mi padre, que era un dirigente del Partido Socialista en la clandestinidad, pues tuvo que pasar muchas veces por la cárcel y por el destierro con mi madre, que también fue desterrada, y eso te va generando una cierta conciencia, ¿no? ¿Eso es lo que te hizo entrar en política? Seguramente, primero por el sitio donde vivía y cómo veíamos todos desde bien chavales a los trabajadores y trabajadoras de esas fábricas, porque estamos hablando de fábricas como Altos Hornos, que tenía 15.000 trabajadores, la Naval tenía 12.000, la Balco otros 10.000, 12.000. Claro, era una masa enorme de trabajadores que yo los veía en las barras de Portugalete. Las barras es una zona al lado de la ría donde iban, donde a veces en clandestinidad daban una propaganda ilegal en aquellos tiempos, reivindicando derechos laborales, reivindicando
libertades, y eso te genera una conciencia. Pero luego en casa tenía la otra, ¿no? La de un padre y una madre socialistas, que por mi casa pasaba, bueno, desde Felipe González, Alfonso Guerra, todo el mundo pasaba por mi casa, muchos compañeros que iban, que dormían allí y que luego pasaban a Francia para reunirse con la dirección del partido, que en aquel momento todavía estaba en Toulouse. Claro, todo eso te va generando una conciencia, seguramente primero de clase, y luego pues acabo afiliándome a las Juventudes Socialistas. De hecho, mi cuadrilla de toda la vida, pues recuerdo que la primera vez que pudimos salir a pegar carteles, más allá de las pintadas que hacíamos con un rotulador en los bares, pegamos todos los carteles de Felipe González, a la primera campaña del 79, por ahí. Y resulta que luego no éramos, yo solo era el único que era del Partido Socialista, porque unos eran del PNV, otros eran de Euskadiko Ezkerra, otros eran... Pero allí nos unía a todos por la pelea por la libertad y la pelea por los derechos. Nos han dicho que, bueno, que has conocido de joven, además de ya en tu etapa adulta, muy bien Salamanca. Y la nocturnidad. Bueno, sí. ¿Alguna anécdota? Uno de esos amigos de la cuadrilla trabajaba en el Salto de Aldea Dávila, con Iberdrola, que ya sabéis que tienen un poblado donde les dejan una casita y tal, y vamos a veces allí. Y luego a él le dejaban un apartamento aquí en Salamanca, donde veníamos algunos fines de semana, cosa que no necesitábamos el apartamento, porque nunca llegábamos a dormir, ¿no? Siempre empalmábamos con el día. Bueno, sí, algunas siestas sí hemos echado, pero por la noche pocas hemos pasado en el apartamento. Y además, claro, veníamos de Portu y para nosotros los bares y los discobares eran las tascas de toda la vida que habían puesto música. Claro, llegamos a Salamanca y todos los pubs y esto estaban decorados. Claro, el Camelot, el Submarino, no sé qué. Y aquello decíamos, esto es la bomba, ¿no? Los mejores bares del mundo, decíamos por decoración. Esos ¿no? bares siguen existiendo. Ya. Sí, luego volví también más mayor. Pero en aquel momento eran tremendos. ¿Y cuál es... ¿qué haces en esos momentos en los que escuchas tantas burradas en el hemiciclo que se dicen muchos y dices, hasta aquí? ¿Cuál ha sido la última burrada que hayas escuchado y has dicho? Bueno, mira, la he escuchado esta mañana, La he escuchado esta mañana en Salamanca. Bueno. No en el hemiciclo. Pero la de esta mañana en Salamanca se ha producido porque hay gente que sube la tribuna en el hemiciclo, o que desde el escaño en el hemiciclo no hace más que sembrar odio, y trasladar unos discursos que generan mucha rabia a la gente, y la rabia se transforma rápidamente en odio, y luego va algún descerebrado en la calle y ese odio lo transforma en violencia verbal. Y eso es lamentable. Eso es no entender que en política tenemos posiciones, pensamientos, ideas diferentes y punto. Tú no eres el enemigo, eres el adversario político. Sin embargo, la derecha y la extrema derecha desde hace tiempo nos ha querido hacer aparecer como el enemigo a batir, como los que rompemos España, como los que traicionamos no sé cuántas cosas. Y lo único que hemos hecho siempre los socialistas es trabajar porque este país avance, trabajar por la ciudadanía, porque cada vez tengan más derechos, tengan más libertades, tengan más oportunidades. Y si no, que me digan, todos estos que insultan, cuando dicen que rompemos España, ¿me pueden decir en qué? Porque somos los que más hemos soldado este país. Y los que más lo hemos gobernado. No, pero los que más lo hemos soldado. Cuando llegamos nosotros había un problema enorme en Cataluña. Había una mayoría de catalanes y catalanas que se querían ir de España. Eso ya no existe. Porque la política que ha hecho el gobierno socialista ha permitido soldar todo eso. Nosotros cuando dicen que traicionamos a las víctimas y no sé qué del terrorismo, oiga, nosotros lo que hicimos fue darlo todo para que no hubiera más víctimas en este país y conseguir acabar con el terrorismo, ¿no? Un gobierno socialista en Euskadi y un gobierno socialista en Madrid. Por eso la gente tiene el odio y la rabia y nada más. Yo alguna vez que me doy la vuelta cuando me dicen traidor, no sé qué, digo, ¿por qué? Y vuelven a repetir el insulto, traidor. Porque tienen el insulto pero no tienen el argumento, no tienen la razón. Simplemente eso que les han inoculado un día y otro día. Y eso me podría dar rabia, pero la mayor parte del tiempo me da pena. Pena. Porque eso ni es política ni es nada. ¿Cuál fue tu mayor logro como Lehendakari? Pues seguramente del que estamos hablando, ¿no? No digo que lo consiguiera yo,
pero sí que la conjunción de un rechazo social, de una actuación súper eficaz de la policía, de una contundencia general de la judicatura y tal, pero también la política que pudimos desarrollar desde el gobierno de España y el de Euskadi en los procesos de paz, eso condujo al fin de la violencia. ¿Y qué crees que tiene que copiar Euskadi de Castilla y León y Castilla y León de Euskadi? Pues ahora, antes tendríamos que haber copiado muchas más cosas, pero después de 40 años de gobierno de la derecha en Castilla y León hay que copiar poco. Algunas cosas que hacen algunos alcaldes sí. Y antes podríamos haber tenido que copiar la tranquilidad, que a veces se vivía aquí, no la vivíamos en Euskadi, la libertad, que a veces se vivía aquí, no se vivía en Euskadi, pero ahora ya no tenemos que copiar eso porque en Euskadi ahora se vive muy bien. Ahora vamos a pasar a una parte del programa que lo llamamos el charri problema. Es muy simple, es exclusivamente decir cuál crees que es el principal problema que tiene, en nuestro caso, Salamanca. Pues seguramente el mismo que las otras 8 provincias de Castilla y León. Un gobierno que ha abandonado este territorio con un presidente al frente que es la desidia hecha persona. Es el abandono, es el declive, es hasta el aburrimiento, te podría decir, ¿no? Y por eso yo estos días digo que el cambio es que hay que agitar a Castilla y León para que se levante y se ponga en marcha. Y eso no se puede hacer con quien ha gobernado 40 años y ha llevado a Castilla y León a esta tesitura de abandono, y necesitamos mucho revulsivo, un revulsivo de alguien que se ponga al frente, que se arremangue, que enfrente los problemas y que tenga respuestas, y si no las tiene, que escuche. Lo que hace falta hacer en esta tierra. ¿Cuál crees que es la peor decisión que ha tomado Mañueco en los últimos tiempos? La de no hacer nada. Muy directo. Ahora vamos a pasar a otra parte del programa en la cual pues te voy a hacer unas preguntas cortas y bueno, respondes con tu brevedad. ¿Por qué crees que Castilla y León no tenéis almacenamiento suficiente en el teléfono? ¿Por qué crees que Castilla y León pierde tantos jóvenes? Pues porque no hay oportunidades. Porque, mira, Carlos Martínez reivindica el derecho a quedarse. Y para quedarse uno tiene que tener oportunidades. Y las oportunidades nacen de tener un empleo digno, de tener una vivienda, de tener los servicios públicos que me garantizan mi educación, mi atención en la enfermedad, todas estas cosas que no se les ha, que el gobierno de Castilla y León no ha trabajado para tener en los sitios. Las capitales pueden resistir seguramente, pero necesitamos que también resistan los pueblos. Castilla y León es el territorio más extenso de España y prácticamente de Europa en cuanto a comunidad. Y sin embargo la población desciende porque no encuentran oportunidades. ¿Y por qué crees que Mañueco, no sé, es decir, una tierra tan despoblada como es Castilla y León, ¿por qué no fomentas el que se quede a la juventud? Es decir, es el problema que hay aquí, ¿no? A la despoblación, jóvenes. Es que forma parte de lo mismo, de la desidia. Yo es que a veces, cuando hay uno rico, muy rico, dice, este tiene el dinero por castigo. Pues yo no sé si Mañueco gobierna por castigo. Porque en el fondo es que no le apetece nada. Para claro, la ciudadanía es por castigo. Claro, pues eso no, pero es que a él mismo no le apetece, si es que se le nota. ¿Sí? Ahora, estamos en elecciones. Hombre, debiera estar hablando de cuál es su proyecto, su programa, su alternativa. Debiera hacer un cara a cara con Carlos para contrastar los modelos. No se atreve. Se esconde. Porque no tiene nada que ofrecer. No tiene ideas, no tiene propuestas. No es solo Mañueco, ¿eh? Tiene el gran jefe por arriba, el Feijóo, que es exactamente igual. Que como además solo tiene una obsesión, que es saber cómo castigo a Pedro Sánchez y a los socialistas, pues en vez de intentando castigar a Pedro Sánchez y a los socialistas, lo que hace es fastidiar a todo el mundo. Bueno, pues Mañueco también. ¿Y tú crees que el sistema sanitario de Castilla y León es una tierra muy amplia, Salamanca es una provincia muy amplia? ¿Tú crees que, cómo crees que debería ser el sistema realmente? Porque Mañueco es cerrar. Y claro, tú piensas que aquí hay muchos kilómetros de pequeños municipios a los sitios donde están los centros sanitarios y el problema es también las comunicaciones. Hay gente mayor que no tiene nadie que les lleve. Sí, pero fíjate, el gobierno de Pedro Sánchez ha dado a la comunidad de Castilla y León 15.500 millones de euros más que lo que le daba el gobierno anterior.
Es decir, 15.500 millones, que se dice pronto, pero es una barbaridad de dinero. Y en teoría esos recursos, ese dinero lo tenían que haber cogido y ver cómo mejoro el sistema público de salud, cómo lo hago más capilar para que llegue a todos los territorios, para que la gente no tenga que desplazarse no sé cuántos kilómetros para poder ir a un ambulatorio o a un centro de salud, o la educación, o el sistema de transporte para los chavales que se tienen que desplazar decenas de kilómetros para ir a la escuela. ¿Ha hecho algo de eso? No. ¿Dónde está ese dinero de más que ha recibido el gobierno de España? Pues hombre, seguramente si uno analiza, ha habido mucho. ¿Qué ha ido la sanidad privada? ¿Qué ha ido la educación privada? Por lo tanto, a la hora de votar también hay que tener en cuenta esto, porque se queja mucho de la financiación. 15.500 millones de euros más y no se ven. Igual que el otro día, el jueves, votaron en contra del escudo social, pero también del dinero a cuenta que iba a llegar a Castilla y León. Que era, no recuerdo ahora el número de millones, pero eran bastantes como para poder haber reforzado todo el sistema público de salud. Y tú que vienes de una comunidad con mucha industria, ¿qué opinas cuando ves una tierra como Salamanca, que el modelo, Mañueco fue alcalde de Salamanca, por ejemplo, que el modelo que han decidido seguir aquí es turismo y universidad? Eso no retiene a todo el talento que se forma en la universidad. Claro, si el turismo está muy bien, Sí, claro. El turismo muchas veces sostiene comercio, y sostiene restauración, y sostiene un montón de actividades. Pero la industria es lo que fija a la gente en el territorio. La industria es el empleo más sólido, en el que tiene mejor calidad y el que permite luego que la ciudadanía también consuma en ese comercio y consuma en esa restauración, ¿no? Y afortunadamente desde el gobierno de España se están usando los fondos europeos para reindustrializar este país. Y ahora vemos cosas en algunos territorios donde nunca había habido industria que florecen. Yo estoy recordando ahora gigafactorías en Extremadura y demás. Y si Mañueco no lo hace, la culpa no es del sistema, es de quien lo gobierna, que no ha tenido ninguna iniciativa para poner en pista una industria. Y además ahora las industrias son industrias limpias, tecnológicas, que pueda reverdecer aquí el territorio, ¿no? Yo siempre digo con los que dicen, es que las autonomías no funcionan. No, quien no funciona son los que las gobiernan. ¿Tú crees que Mañueco realmente tiene ganas de gobernar? No. ¿O está ahí exclusivamente por...? No, si te lo he dicho antes, por castigo. No, se le nota que no tiene. No tiene. Antes de entrar en la recta final, un consejo para Mañueco. No, ninguno. Que siga así. Vale, ahora vamos a pasar a la última sección del programa, ¿qué opinas de? Ahora te voy a poner dos vídeos en los que a lo mejor sale Mañueco diciendo cosas y quiero que lo comentemos. Hemos presentado esta mañana el eslogan de campaña, es aquí certezas. Aquí porque estas elecciones van de lo que aquí ocurre, de lo que ocurre en León, de lo que ocurre en nuestra comunidad. Y certezas porque nosotros no hemos venido a hacer ruido, hemos venido a dar certezas y certidumbre, y las certezas se construyen con medidas y con proyectos. Bueno, ha repetido 20 veces la palabra certezas, y la verdad es que sí que tenemos unas cuantas certezas. Y fíjate, las tengo yo, visto desde fuera, ¿no? Yo tengo la certeza de que cuando llegaron desgraciadamente los incendios el verano pasado, él había recortado todo lo que combatía los incendios, el 86%, porque decían que era un despilfarro. Yo tengo la certeza de que, lo decía antes, ha recibido 15.500 millones de euros más y no ha hecho nada para ayudar a la ciudadanía de Castilla y León. Yo tengo la certeza de que ante una mujer que quiere abortar, él quería que oyeran antes el latido del feto. Yo tengo la certeza de que él lo que busca es pactar con la extrema derecha para hacer políticas de extrema derecha. Y por esas certezas, además estoy convencido que habrá mucha gente que no le vote. Yo tengo la certeza de que no debe seguir gobernando, desde luego. Eso es. Ahora vamos a ponerte el segundo. Sánchez y Abascal, cuando acabe la campaña electoral, desaparecen. Y los que se quedan son los candidatos de Vox Castilla y León y el candidato del PSOE de Castilla y León. Esa es la realidad. No voy a pactar nunca con
el sanchismo. Yo no quiero que el modelo de Sánchez entre en Castilla y León. Yo no quiero que el modelo de gestión de Óscar Puente, yo no quiero que el modelo de gestión de Ana Redondo, que es de Valladolid, la ministra de Igualdad, la de las chapuzas, de las pulseras antimaltrato, yo no quiero que ese modelo de gestión entre en Castilla y León y nunca habrá un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. ¿Qué opinas de las declaraciones que da? Que evidentemente no va a pactar con el sanchismo, que es una palabra que se han inventado los del PP porque no entienden que el socialismo es hacer lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, que es nada más y nada menos que el que tenga más aporte más y que el que tenga menos reciba más. Eso no les gusta y por eso no pactarán nunca con quien pone y va a llevar al frente esta forma de actuar. Su objetivo es pactar con la extrema derecha. Su objetivo es pactar con los que niegan el cambio climático a pesar de los incendios y de las danas y de las inundaciones y las sequías. Su objetivo es pactar con quien niega la violencia machista. Su objetivo es pactar con quien relaciona permanentemente a los inmigrantes con la delincuencia. Su objetivo es pactar con una ultraderecha que solo nos propone un viaje a un pasado al que no queremos volver. Por eso también, con ese objetivo de PP y Vox, que son lo mismo y que el voto a cualquiera de los dos es el mismo, habrá mucha gente que reaccione y frente a eso lo que decida es que quiere que haya un gobierno progresista encabezado por los socialistas. Pues estoy muy de acuerdo. Pues nada, Pachi, hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ahora te invitaré a un vino con hielo. Lo tendré que probar, le tendré que dar una oportunidad. No sé si hasta esta altura prefiero una cerveza. Bueno, lo que quieras. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en las calles, en los bares y en el próximo capítulo. Adiós. Chao.